Entonces, este esquema de herencia podemos complejizarlo, complicarlo con más variantes según qué objetos querramos representar. Y qué sentido van a tener en nuestro modelo, que es una simplificación, esos objetos. Por ejemplo, yo me voy a buscar este objeto de acá. Sería un objeto de la clase mate, ahora que la tenemos definida. Y tal vez sí. Acá tenemos esto que era la taza. Entonces, probablemente, como dijimos recién, sigue siendo un objeto de la clase taza. Y tenemos acá este objeto de la clase vaso. Perfecto, todos son recipientes. Pero aparece este otro objeto que quiero representar. Yo puedo decir, dependiendo de lo que quiera hacer con él, que tal vez me alcanza la clase vaso, simplemente su material es otro. Entonces, cuando se cae, este no se rompe, qué sé yo, pasan, no es frágil como era el de vidrio, pero tal vez me alcance con la clase vaso. Ahora, si aparece esto, ¿qué hago? ¿Es una taza? ¿Es un mate? ¿Es un recipiente? ¿Es un jarro? Y aparece una nueva entidad, un nuevo concepto, jarro. Más allá que en la vida real sea o no un jarro, en mi modelo tal vez no justifica crear una clase distinta. Tal vez lo uso, depende para qué haga con él. Le agrego líquidos, sirve para tomar de él, y no sé si lo mejor es que tome. Tal vez entonces tengo que separar recipientes comunes de recipientes para tomar. O tal vez sí pueda tomar de él, pero tal vez me interesa la temperatura y que pase el tiempo y se vaya calentando, entonces es una taza. Tal vez yo la conclusión de que taza no es el mejor nombre, y le cambio el nombre y le pongo acá jarro, le pongo cosa para tener líquido dentro y saber la temperatura. Tengo que jugar con qué nombre le pongo en el modelo y la realidad para ver qué distancia tiene. O aparece esto. ¿Esto qué es? También es una taza. ¿Vale la pena que la subclasifique porque tiene una forma en especial? ¿Le agrego un atributo más a toda taza que sea la forma, entonces sigue siendo una taza? ¿O hago la subclase clase eh, taza especial, taza tuneada, taza de película, taza Star Wars, ¿sí? Podría, en función del requerimiento que tenga, lo que quiera hacer con él, jugar con subclasificar más o menos. ¿Sí? O puede aparecer este otro objeto. ¿Qué es esto? ¿Qué es en mi modelo? ¿Es algo que me sirve para cebar? ¿Puedo poner la bombilla acá, como decía con el mate, y usarlo como mate, también compartirlo con amigos? ¿O a pesar de ser parecido a las otras cosas, es un adorno y no me sirve nada de esto, porque nunca le pongo líquido? Entonces es una clase adorno que nada tiene que ver con esto, más allá de que la forma o... Entonces depende, insisto, qué queremos modelar y para qué, y no atarnos tanto a lo que en realidad son las cosas. Bien, no traje más elementos, sino no vacié la cocina para mostrarles todos los posibles recipientes que pueda haber. Pero insisto con que depende nuestro modelo qué tanto queremos abstraernos o simplificar las millones de variantes que hay en la vida cotidiana. Es más, si tenemos tal vez una sola casa no sería para todos, ¿sí? Y no está así como lo queramos acá. Bien, avanzamos. Vamos a ver ahora algunas situaciones que pueden llegar a darse. Por ejemplo, vamos a ver que en general son consecuencias de lo que vimos recién. A ver, para hacer un punto. El mecanismo, lo importante de la herencia es lo que les conté en la primera parte de la mañana. Ahora vamos a ver variantes, situaciones particulares en la cual las vamos a deducir en general de lo que hicimos y agregar algún que otro condimento. ¿Qué pasa si yo digo que las tazas nunca puedo agregar más líquido que la capacidad que tienen?
¿sí? O aún sin estar tan llenas, considero que están llenas igual. Vamos a hacer eso, que para cualquier recipiente está lleno cuando llega al borde, cuando coincide con... Pero en el tema de las tazas, como están calientes o pueden estar calientes, con que tenga un poquito menos también considero llena. Entonces digo, si bien de la taza me sirve que herede de recipiente todas estas cosas, cómo se toma, cómo se agrega, el está llena no me sirve así como está. Quiero que sea diferente. Entonces, puedo hacer que herede todo y que algo, en vez de heredarlo, lo que voy a hacer es redefinirlo, sobreescribirlo. Entonces digo, sobreescribo, el método está llena, y lo que hace es que digo que está lleno cuando la cantidad que tiene es mayor que la capacidad menos 10. ¿Sí? Digo, aún sin estar al borde, también está llena la taza. Entonces, el método que heredaría, ya no lo heredo más, lo sobreescribo. Entonces, ¿qué pasa cuando a este objeto le pregunto si está llena? Pasa lo que pasaba antes de herencia. Tiene el método lo ejecuta. Como cuando digo pasar el tiempo. Cuando digo pasar el tiempo, la herencia no funciona, digamos, no me afecta. No va a buscar el recipiente porque ya lo tiene. Acá pasa lo mismo. Al sobreescribirlo, estoy diciendo, no quiero que herede ese método. Lo redefine, lo defino a mi manera. Excepto por el método está llena, que es específico de las tazas, todas las demás cosas de los recipientes sí las utiliza. Es como decir heredar, pero no tanto. Heredar, pero en este caso particular tiene una forma, una propia implementación del estallido. Entonces, como es una situación particular, tiene este nombre. Y acá me muestra cómo puedo ir a ver el estallido original. Fíjense, no sé si lo vieron, aquí hay un triangulito que me permite navegar el código de una manera más feliz. Este override van a ver que si no lo ponen, es un warning, no es que no va a andar. Esto depende del lenguaje. Hay lenguajes donde es obligatorio, opcional, o no hace falta decir nada. ¿Sí? Acá cuando uno pone override, se da cuenta y me pone el triangulito para poder navegarlo. Entonces, esto se le llama en la jerga redefinición. Lo mismo podría hacer en mate. Podría volver a overridearlo. Poner de vuelta override, está llena, y en el caso del mate, hacer una tercera cosa distinta, que no sea ni la cantidad ni otro. Está lleno cuando, modo tonto, modo true, siempre está lleno el mate, nada. Voy a poner método acá. O nunca, el mate nunca se llena, o a una lógica totalmente distinta, ¿sí? Puedo sobreescribir un método, dos métodos, una vez, dos veces, todas las veces que quiera. Conociendo cómo funciona el método lookup, el tema de overridear o de sobreescribir es bastante simple de manejar. Entonces, esto, es frecuente que a veces uno quiera, a pesar de heredar muchas cosas de otra clase, algunas cosas hacerlas de una forma particular. Otra situación que puede darse es que sea intermedia. Ni quiero heredar tal cual como está, ni quiero hacerlo todo distinto. Yo quiero, por ejemplo, que el método tomar,
que cada vez que tomo de un recipiente con temperatura se enfría un poquito más. Ese es el requerimiento. Cuando tomo la taza, además de tomar y aumentar, variar su cantidad, como demoré un tiempo, quiero que pase el tiempo y que se vaya enfriando la taza. Entonces, con lo que vimos recién, yo podría decir, bueno, hago mi propia versión del tomar. ¿Sí? Hago lo siguiente. Override method tomar. ¿Qué hace mi propia versión del tomar? Y me tengo que crear la cantidad, lanzo la excepción, disminuye y además, por último, hace self.pasar el tiempo. Así se enfría. Esto lo puedo hacer, pero como se darán cuenta que es un copy-paste alevoso, estoy repitiendo la misma lógica. Yo volví a copiar todo lo que hacía por el hecho de ser taza, por el hecho de ser recipiente, y le agregué algo específico por el hecho de ser taza. Si bien esto es válido y funciona, lo que estaría bueno es decirle acá, acá hacer lo mismo que hacías antes, y además hacer pasar el tiempo. Es decir, quiero reemplazar, pero a la vez aprovechar aquello que hereda. Entonces hay un punto intermedio. Si fuera totalmente distinto, hago lo nuevo. Si es totalmente igual, no hago nada porque lo hereda. El punto intermedio que es hago lo que hacía antes y además otra cosa más. Para representar ese caso particular, hay un término particular que se llama super. Cuando escribo super, lo que hago es llamar al mismo método tomar, pero de la superclase. Entonces, esta palabrita reservada, que tiene una notación también singular, es como una llamada de método, pero como ya sé que el método es el tomar, porque estoy overrideando el método tomar, no hace falta que lo diga. Entonces, pero lo que hace es al mismo objeto mandarle el mensaje tomar, pero usar el método de la superclase. O sea, ejecuta todo esto de acá y después pasa el tiempo. Entonces, le digo, vamos a ver cómo funciona. Voy a crear tazas. ¿Sí? Voy a escribirlo de vuelta. Digo, var, una taza igual new taza con temperatura igual 60. Bien. Voy a crear otra taza. También había creado antes. Creo esta otra. Digamos, no hice una clase distinta, sigue siendo una taza más. Nada más que está más cálida. Temperatura, voy a ponerle la taza Raider, es esa taza. Perfecto. Puedo tener un mate inclusive. Un mate igual new mate. Con temperatura más otra temperatura. Lo escribí mal. Temperatura. Está el mate. Tengo muchos objetos. A cualquiera de ellos que le pregunte, voy a llenarlos un poquito. Algunos sí, otros no. A la taza la lleno. Le agrego 50. Al mate lo cebo. Está bien, al mate acá vamos viendo que la cantidad ahora está en 100. ¿Sí? La temperatura está
en 75, la tasa, la cantidad está en 50 y 60 grados, la ecuación todo es 250, eso no cambió nunca. Y la tasa Bader está a 0, no la llené. Aunque está caliente, no tiene líquido. Bueno, raro, pero nada, fue así. Ahora le digo, voy a tomar de la taza, de una taza. ¿Qué es lo que hace? La cantidad bajó, tomó 10 y la temperatura está en 59. Además no le pasó nada, porque yo le pregunté a esta taza, ¿qué es lo que hizo internamente? Hizo todo lo que la superclase recipiente le dice, que es variar la cantidad, y además modificó su temperatura. Si quiero tomar el mate, el mate no tiene el método tomar, pero lo agrega de taza. Entonces, cuando va a taza, pasa lo mismo que dijimos recién. Por ser una taza, el mate lo que hace es variar su cantidad por el hecho de ser un recipiente. Cuando hace súper, recordamos el código si quieren, cuando el mate viene acá, no encuentra el método tomar, pero va a la clase taza y lo encuentra, dice, llamo a super, o sea, ejecuta este cacho de código que está acá, que se fija que si está vacía la cantidad disminuye, y luego pasa el tiempo. Pese a que el mate no tiene pasar el tiempo, por ser taza esto funciona. Entonces, la temperatura del mate también disminuye. Y si hacemos el ejemplo de la taza Bader, vemos que efectivamente falla porque está ejecutando el método que lanza la excepción. Esta taza está vacía, le preguntan tomar, hace el super, en el super control la cantidad, como la cantidad de esa taza Bader es menor, es cero, lanza la excepción de que está vacío. Y anduvo todo, ¿sí? Entonces, con muy poco esfuerzo, por solo llamar a super, tengo un montón de código resuelto. Entonces, esta forma es una buena estrategia para hacer pequeñas variantes a código ya hecho. Yo no tengo que reinventar la rueda. Quiero hacer algo con una pequeña sutileza. Bueno, heredo, llamo a super y le agrego detallecito que quiero hacer. Entonces, es la metáfora de subirse a los hombros de un gigante, ¿sí? Con un pequeño plus, es como construir el quincho en la azotea del edificio, ¿sí? Es una pequeña obra basándome en mucho trabajo hecho previamente. Esa es la idea del super. Bueno, avanzamos. ¿Alguien está haciendo alguna pregunta? Parece que no. Otra situación que suele pasar es que yo me podría preguntar si esta clase recipiente, si realmente va a haber recipientes que sean solo recipientes o no. Yo cuando empecé a definirla fue como una abstracción para agrupar vasos y tazas. Que en mi modelo solo hay vasos y tazas, igual tiene sentido esa superclase recipiente, más allá que no haya ningún recipiente puntual. Pero podría ser, si en mi ejemplo esto es un recipiente que sirve para tomar y no es un vaso o una taza, podría ser que yo para representar este objeto haga new recipiente. Entonces, yo podría hacer acá mi jarrito igual new recipiente. No necesito darle temperatura como a los vasos, como a las jarras, no necesito darle un material como a los vasos, es un simple recipiente. Me sirve para agregarle cosas. Le agrego 300
Tal vez quiera setearle un valor inicial distinto, más tamaño. Vamos a hacer de vuelta mi jarrito nuevo recipiente con capacidad igual 1000, entre 1 litro. Listo, mi jarrito es más difícil que lo llenen, lo inicialicé con otro valor, pero es un objeto de la clase recipiente. Entonces, en lo que estoy mostrando pueden pasar dos cosas. Que tenga sentido en mi modelo que haya objetos como este, que son de la clase recipiente, o que no los haya, y que haya solamente vasos y tazas. En este segundo esquema, donde solamente hay vasos y tazas, y no hay jarritos a secas, lejos de ser un error, es una situación que tiene nombre. Se dice en ese caso que la clase recipiente es abstracta. Caso opuesto, aunque no es un término muy usado, decimos que es una clase no abstracta o concreta, por decir algo distinto. Pero en realidad se destacan con el nombre de abstracta aquellas clases, repito, donde nunca voy a instanciarlas, nunca voy a hacer un new de ellas, que sirve solo para que otras hereden. Entonces, si bien cuando empezamos a hablar de clases la semana pasada, el objetivo de las clases era hacer new para tener objetos de esa clase, ahora teniendo herencia, aún sin que nadie haga new de esa clase, tiene sentido en el modelo que exista, y vamos a llamarle, repito, clase abstracta. Entonces se le llama clases abstractas a esas clases donde nadie las va a instanciar. Pero podría ser que el día de mañana deje uno de ser abstracto y quiera hacerla concreta. No tiene tanto impacto en el código. ¿Sí? Es más que nada un concepto. Sin embargo, algún que otro matiz existe. Y ahora les voy a contar una situación donde eso se ve. Supongamos que, y avanzo un poquito más, hay otro método en recipiente. Sí, vamos a poner recipiente, pero vamos a ponerlo primero en taza. Bueno, vamos a hacer un método llamado día merienda. Realizar merienda. ¿Qué consiste en realizar merienda? Es agregar 250. ¿Sí? Después se hace 5 veces self.tomar. Esto va, perdón, entre llaves porque es un bloque. Preguntar if está. Vamos a preguntar esto antes. Si no está llena, agregamos. Y después siempre, una lógica más complicada, pero tampoco exageradamente complicada. Esa lógica de realizar merienda. Que yo la pensé para una taza. Con esta taza quiero planificar mi merienda, entonces lo que hace es, si no está llena, la agrega hasta llenarla, tal vez rebalse porque no está hasta el fondo, bueno, y después tomo 5 veces. Esta es la secuencia propia de realizar una merienda. Entonces digo, En una merienda no o una raíz
recipientes. ¿Cómo? Estaba pensando que en una realizar merienda tenga un array de recipientes donde tomás todo. Sí, podría complicarlo por ese lado, pero no, no es el caso. No voy a ir para ese lado, voy a ir para otro lado. Quiero pensarme si esto que lo hago con una merienda que tomo uno solo, no es un grupo de personas. Es uno solo, es una merienda con un solo instrumento. Simplemente le llamé merienda porque es más complejo, implica varias tareas. Ese es el punto. Y quiero hacer varias tareas que también son de la taza. Yo después digo, si lo pruebo a esto, digamos, lo hago con una taza, le envío a realizar merienda y van a pasarle todas las cosas a la vez. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si yo también quiero hacerlo para un vaso? Bien, podría copiarlo en el vaso, pero puede decir no, que sea para todo recipiente. Entonces, este realizar merienda, lo muevo de acá y lo paso a recipiente. Entonces, puedo realizar la merienda con el mate, con el vaso, con la taza. Ya con el mate podía antes, porque era una subclase de taza. Ahora puedo hacerlo con el vaso y con cualquier recipiente. Bien, no hay ningún misterio acá, lo heredan. Si hubiese objetos de la clase recipiente, también lo puedo hacer, porque el recipiente mismo tiene el está llena, el agregar y el tomar. Vamos a hacer otra cosa más. Vamos a hacerle que el vaso también tiene un método de pasar el tiempo. Bueno, dejémoslo pasar el tiempo, hagamos un método nuevo. Como en toda merienda, al terminar, hacemos un método lavar. No me importa qué hace. No quiero cansarlos con más lógica que no nos interesa qué es. Pero hace una cosa el lavar de la taza, y también tengo un método lavar en los vasos, que hace otra cosa. ¿Sí? Todos los demás recipientes no se lavan. ¿Qué pasa si yo, no sé si lavar es el mejor ejemplo? Este, pues estaría bueno que todos los recipientes se laven con un poco de higiene. Vamos a ver otra cosa que tenga sentido solamente en los vasos y tazas. Vamos a a ver si uno me tira algo de letra que me ayude. Vamos a acomodarlo. ¿Qué hace? Si quedó algo en el fondo, lo vaciamos. ¿Sí? ¿Qué hace al vaciar? Hace la cantidad igual cero. ¿Sí? Y la temperatura igual temperatura ambiente, digamos que vamos a contárselo a otro objeto, es algo más complicado, pero lo ponemos en 15 grados. Esto estamos en la taza. En el caso del vaso, el vaciar, hacemos que si es frágil, ay, en el caso que sea frágil, no es frágil la cantidad de cero. No es muy original el ejemplo, pero bueno. Para que no sea sacando lo mismo que caer, es frágil, y si no, en el else hacemos
cantidad, igual le queda un poquito en el fondo porque no sé qué. El punto es que tiene una forma distinta que la taza. El otro punto que quiero mostrar es que no está en recipiente, porque los recipientes no se vacían. Sin embargo, en la merienda, yo quiero que esto lo hagan los dos. Yo quiero hacer que después de terminar de tomar 5 veces, vacío la taza o el vaso. Pero se queja este método. Me dice, vaciar en recipiente no lo entiende. ¿Sí? Estoy mandando un mensaje que no tengo una forma de vaciar del recipiente. Entonces, si en mi modelo esta clase es abstracta y no tengo forma de vaciar recipientes que no sean vasos y tazas, porque no hay cosas que no sean vasos y tazas, lo que puedo hacer, lo que me obliga Wallock a hacer en este caso es definir acá un método llamado vaciar y dejarlo así sin código. Es un método abstracto. Simplemente para decir que esto es válido. Para decir, ojo, este método no hay una forma de vaciar genérica a los recipientes, sino que toda subclase debe implementarla. Entonces, ahora este vaciar debería ser un override. No es imprescindible, pero me lo marca como sugerencia que, bueno, es un override de vaciar y un override de vaciar. Y ahora sí, esta clase es puntualmente, explícitamente abstracta. ¿Sí? No puedo definir objetos porque no sabrían cómo vaciarse y no sabrían cómo tomar merienda con ellos. Es una forma de modelar, ¿sí? En la cual digo, por más que no haya recipientes a secas, todo recipiente que después defina, que herede de acá, tendrá que implementar el vaciar. Es lo que se llama un método abstracto. Es una indicación de deben definir las subclases. Y el plus que trae esto es que el código me lo controla. Cuando yo quiero... esperen que no grabé. De vuelta ahí. El haber forzado a que la clase sea abstracta mediante métodos abstractos va a hacer que cuando yo quiera hacer var x igual y un recipiente, me dice, no se puede instanciar la clase. Debe implementar todos los métodos. Falta el vaciar de línea 4. ¿Sí? Entonces, o hago que el recipiente deje de ser concreta, deje de ser abstracta y sea concreta y le implemento un vaciar, o digo, no, lo que creo son vasos. En realidad, lo que necesito es que esto sea un vaso y tengo que decirle que el material es de plástico como el que tenía recién. Entonces, es una situación que a veces se da. Mandar un mensaje que no está definido en la clase, sino en las subclases, y que cada uno lo hace a su manera. Genéricamente, una merienda es esta secuencia de mensajes. Ahora, ¿cómo es cada vaciar? Depende de las subclases. Acá justo que está llena, está en la superclase y lo puede hacer, pero tal vez podría decir que esto tampoco está acá, que este método sea abstracto y que cada subclase implemente su propio está llena. Es más, podría vaciar toda la superclase de código y dejar solamente los métodos abstractos y decir, bueno, estos son el conjunto de métodos que las subclases deben entender. Eso es lo que se llama una interfaz en otros lenguajes. Una clase de la cual no hay nada de código, simplemente una indicación de qué mensajes debe entender. Son decisiones más de diseño, a eso me refiero con
lo que viene de acá en adelante en las semanas que tenemos, ¿sí? Vamos a ir discutiendo cómo modelar situaciones más complicadas donde de pronto tiene sentido una superclase prácticamente sin código, pero con los nombres de los métodos, con este tipo de métodos que no hacen más que llamar a otros, ¿no? Son situaciones de diseño que iremos explorando. Acá, para redondear, el concepto nuevo que agrego es el de método abstracto y de clase abstracta, ¿sí? Es también un puntito dentro de todo el mar de las cosas posibles que uno puede hacer con objetos. Entonces, repito, lo que vimos primero a la mañana es la base de herencia. Método lookup, ¿sí? Después aparecen los matices. Redefino usando super, hago que la clase sea abstracta, hago que tenga un método abstracto. Otra situación particular que puede pasar es que quiere usar la herencia, pero no para una clase, sino para un objeto. Tal vez no hay otro igual a esto, es único. Pero igual es una tasa, es una tasa única especial. Entonces tal vez, en vez de decir que es un objeto más de la tasa, hago lo siguiente, digo que es un objeto. Tasa Vader hereda de la clase tasa. Es como que lo estoy instanciando acá, entonces acá hago como con el new, digo, la temperatura es igual 60. Y acá le agrego las otras cosas. Pongo una variable que sea el dibujo, y overrideo un método, sobrescribo el método de la tasa el que quieran, el vaciar. El método vaciar hace estas cosas de acá. No me interesa ahora especificar. Le agrego cosas. Es un objeto que hereda de una clase. Entonces lo puedo usar como un objeto singular. Como un singleton se llama también, apelando a conceptos más de diseño de objetos. Tengo el método, es divertida, ¿sí? Que se fija así el dibujo, no sé, algo. ¿Sí? Le agrego lo que quiera, sobrescribo, llamo a super, acá puedo hacer que primero haga el super para que se vacíe como toda tasa y después hace otra cosa más. Si es divertida, ¿sí? Le agregamos la lógica que quieran. Cuando es divertida, pasan cosas. Desviarme. Eso se queja porque no. Sí, pues está incompleto. No es divertido que el dibujo sea igual. ¿Y de qué se está quejando? Ahí está. Self es divertida. Me dice que no retorna nada, porque acá tengo que hacer el return. Bueno, me está fallando por otras cosas que no. Acá está. Lleno de redes. Nada. Lo que hace no es muy interesante, pero sí muestro que hereda de tasa y debo pasarle los valores iniciales a las variables no inicializadas, como cuando hacemos new. ¿Sí? Así como cuando hacemos new tasa, necesitamos pasarle lo que no tiene definido, podríamos también pasarle otras cosas. La capacidad también se la puedo decir. Es opcional pasarle lo que ya tiene valor inicial. ¿Sí? La capacidad es 300 porque es más grandota, perfecto. Esa es la tasa de ahí. Y el dibujo se lo puedo inicializar también. El dibujo es soy tu padre.
nada, es una variante más que tengo. Así como puedo tener objetos para cosas singulares, particulares, que no necesito generalizar mediante una clase, también puedo tenerlo aprovechando que hereden de una clase. Si es que tiene algo distinto. Si yo quiero que esta tasa exista, la puedo crear con una variable acá, o una constante. Entonces, mi tasa con dibujitos y dibujitos es una tasa sin más. Temperatura igual 20. Cuando este objeto es simplemente un objeto de la tasa, que quiero ponerle un nombre para referenciarlo en algún contexto, porque es una tasa especial, no sé qué, es especial porque la quiero identificar, no porque tenga comportamiento distinto. Entonces es simplemente un objeto de esa clase al cual le pongo nombre, al cual le creo una referencia constante global. Esta, en cambio, también es una referencia global, pero es una tasa que hace cosas distintas. Por eso aprovecho la herencia. Así que bueno. Estos son un poco los matices, las variantes que puedo haber hablando de herencia. Para terminar, una recomendación que hacemos siempre en este y en otros temas. Ahora que vimos herencia, podemos revisar cosas hechas y agregarle herencia para mejorarlas. O podemos pensar nuevos problemas donde la herencia tenga sentido. Es un buen ejercicio. Lo que sí, el riesgo es no pensar que va a haber herencia a haber en todas partes. ¿Sí? Es el problema de cuando uno aprende algo, bueno, ahora que es herencia, uso herencia para todo. No, no, paren. Hay muchas situaciones para las cuales lo que hacíamos antes sigue teniendo sentido. La herencia sirve para muchas cosas, pero no para todo. Entonces, tenemos una caja de herramientas más variada, tenemos que ser más atentos y más astutos para elegir qué herramienta tomar según el problema. ¿La herencia nos va a servir? Sí. ¿Para muchas cosas? Sí. ¿Para todo? No. Entonces tampoco abusemos, ¿sí?, de la herencia. De hecho, nos pasamos con clases. ¿Usamos clase para todo? Y no, hay cosas que siguen siendo únicas. ¿Para qué una clase? Con mi tasa de dibujitos alcanza como un objeto. ¿Sí? O con... Bueno, acá no tengo objetos sueltos, pero para muchos problemas va a seguir sirviendo el concepto de objeto autodefinido, sin necesidad de clase. Bueno, también va a haber clases que no hereden de nada, que sean simplemente clases. Y tener una, dos, tres clases distintas sin tener que forzar a una superclase. Y para un vicio frecuente es que todo tenga superclase. Y no. Lo que pasa es que en algunos lenguajes es obligatorio, aunque sea trivial. Pero bueno, eso por las implementaciones de cada lenguaje que a veces piden cosas innecesarias. Pero en el modelo de objetos más clásico, o sin entrar en implementaciones, la herencia no es imprescindible.